Rafael, muy buenos días, es un gusto tenerte con nosotros. Hola Sebastián, muchas gracias por la presentación y muchas gracias a los participantes de la sesión. Quería empezar agradeciendo a los organizadores por invitarme a moderar esta sesión que tiene como objetivo presentar los resultados de la evaluación de impacto del programa Empleando Futuro. Es una evaluación súper interesante y es una evaluación súper interesante dado que la intervención en sí es muy innovadora e interesante para el país. Antes de empezar con la sesión, quería felicitar a todos los actores involucrados en el bono de impacto social en Colombia. Como decía, es un programa súper innovador que permite mejorar la costo-efectividad de las inversiones con recursos públicos. Además, el esfuerzo que se está haciendo de generar evidencia robusta de la efectividad de estos programas y hacerla pública es un esfuerzo súper valioso, tanto para el país como para la región. Bueno, creo que esta sesión va a ser muy interesante en este sentido. Para esta sesión que estoy moderando, tenemos cuatro panelistas. Primero tenemos a Carolina González. Carolina es especialista de la División de Mercados Laborales del Banco Interamericano de Desarrollo, está basada en Colombia. Caro es especialista en temas de habilidades, empleo y seguridad social. Cuenta con un doctorado de Economía en la Universidad de Maryland. Además es una súper buena amiga. Tenemos también a Germán Barragán. Germán es gerente en la Fundación Corona en la línea de educación y empleo. Cuenta con una maestría en gerencia del desarrollo y es politólogo de la Universidad de los Andes. Germán tiene más de 12 años de experiencia en el desarrollo de programas y proyectos relacionados a la inclusión laboral de poblaciones vulnerables. Bienvenido, Germán. Muchas gracias, Rafael. Un gusto estar acá. Gracias. Tenemos también a Juan Camilo Chaparro. Juan Camilo es uno de los autores de la evaluación de impacto. Juan Camilo es doctor en Economía Aplicada de la Universidad de Minnesota, en los Estados Unidos. Estudió el pregrado y la maestría en Economía en la Universidad Javeriana. Sus áreas de investigación se centran básicamente en trayectorias ocupacionales, mediciones de habilidades laborales y la evaluación de programas de políticas laborales. Juan Camilo es profesor asistente en la Escuela de Economía y Finanzas de la Universidad EAFIT. Y finalmente tenemos a Lida Moreno. Lida es la Coordinadora Nacional de Empleabilidad en Prosperidad Social. Actualmente lidera iniciativas de inclusión laboral para la población en pobreza y pobreza extrema en Colombia. Lida es economista de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Tiene experiencia en planeación, gestión y control del desarrollo social y tiene una maestría en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Externado de Colombia. Lida cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en instituciones públicas y privadas. Tenemos, como ven, un súper buen panel. Creemos que la discusión va a ser muy rica. Podemos apuntarla desde diversos enfoques, desde organismos internacionales con Caro, desde la implementación siendo parte de Fundación Corona con Germán, desde las políticas públicas con Lida y desde la academia con Juan Camilo. Entonces, no quito más tiempo para los temas interesantes de esta sesión. Juan Camilo nos va a presentar los resultados de la evaluación. Juan Camilo, tienes 25 minutos para presentar. A todos los participantes de la sesión, si tienen preguntas durante la presentación de Juan Camilo, por favor, dejen sus preguntas en el área de preguntas y respuestas. Vamos a tratar de seleccionar aquellas preguntas que estén más relacionadas a los temas no tanto a los temas metodológicos, pero a los temas más de contenido, implicancias de la evaluación para las políticas públicas en el país. Y luego tendremos otra sesión para hablar de temas más metodológicos. Entonces, Juan Camilo, por favor. Perfecto. Muchas gracias, Rafael, por la presentación. Muy buenos días a todos. Muchas gracias me alegra compartir este espacio con todos ustedes, de donde se encuentran en este momento. Efectivamente, queremos compartir con ustedes los resultados de la evaluación de impacto en Empleando Futuro. Permítanme, voy montando la presentación, pero
Para arrancar, pues quiero agradecer entonces a los organizadores de este espacio para poder compartir con ustedes lo que ha sido pues el esfuerzo de todo este año, sacando adelante esta evaluación de impacto de Empleando Futuro. Muy bien, entonces entremos en materia, efectivamente. Empleando Futuro fue un programa de formación e inserción laboral que se llevó a cabo acá, en Colombia, entre marzo de 2017 y diciembre de 2018. El objetivo era mejorar el acceso a empleo formal para personas vulnerables en 3 ciudades de Colombia, en Bogotá, en Cali y en Pereira. Y quiero darles una perspectiva de cómo nos aproximamos a esta pregunta de cómo hacer la evaluación de impacto de Empleando Futuro, por lo que además fue un reto muy importante, y es que la evaluación se hizo ex post. Después de cuando estaba ya cerrando el programa, surgió toda la pregunta si era posible llevar a cabo una evaluación de impacto sólida, contundente, pero entonces con las distintas fuentes de información a las que se tuviese acceso. Entonces quiero brindarles esa perspectiva del programa y de la evaluación en sí misma. Empleando Futuro es efectivamente un bono de impacto social, es decir, es un programa social su estructura de financiamiento es diferente a una estructura de financiamiento tradicional de cubrir costos directamente del programa. Hay un componente de pago, de incentivo, donde se generaba un pago adicional si los participantes, las personas que se acompañaron en el proceso de formación e inserción, lograban después de un tiempo estar en empleo formal 3 meses y 6 meses después de culminar su proceso de formación. Entonces tiene un incentivo, tiene un componente de incentivos, precisamente de pago por resultados, que lo hace muy innovador, muy diferente a lo que conocemos tradicionalmente en procesos de formación de habilidades y de educación vocacional. Los bonos de impacto social comienzan como un mecanismo a nivel mundial hace 10 años, a principio de esta década, y Empleando Futuro es el primer bono de impacto social que se ha implementado en América Latina. Por lo tanto, creemos que lo que podamos aprender al evaluar y entender a fondo los detalles de este programa, no solamente pues, nos van a servir a futuro para cualquier otra iniciativa que se vaya a hacer, no solo en Colombia, sino en el resto de América, en estos procesos de evaluación, como tener un grupo de tratamiento, las personas que son, en este caso, que participaron en el programa, pero es necesario también determinar un grupo de control, contra el cual se van a hacer algunas comparaciones dependiendo de la metodología que se vaya a utilizar. Más adelante les voy a mostrar detalles de esa metodología, que es diferencia en diferencias, para poder concluir si hay o no efectos importantes del proceso. Algo muy importante de Empleando Futuro, y esto es algo de los esquemas como efectivamente funcionan los bonos de impacto social, es que son varias las partes involucradas y cuyo esfuerzo fue muy importante para sacar adelante el programa. Lo que ustedes están viendo en pantalla son todas las entidades, desde entidades del gobierno nacional, como fue Prosperidad Social, agentes del sector privado interesados en procesos de inversión social, que cumplieron distintos roles, inversionistas, o cumplieron el papel de intermediario, o fueron los operadores los que se llevaron a cabo directamente los procesos de formación, o un tercer agente externo verificador. En fin, hay múltiples partes involucradas en el proceso, y creo que eso es muy importante tener presente que fue un esfuerzo colectivo de distintas entidades, desde dentro de Colombia hasta entidades fuera del país. Ahora, para que tengan muy presente las fechas, especialmente, o el horizonte de tiempo de Empleando Futuro, recuerden que este es un programa que transcurrió entre marzo de 2017 y diciembre de 2018. Pero algo que quisimos hacer al aproximarnos a la evaluación era poder tener información más allá solamente de los registros administrativos propiamente del programa, sino tener información más rica, tanto de las personas que participaron en Empleando Futuro, el grupo de tratamiento, como las personas que van a servir de comparación, el grupo de control, antes y después de la ocurrencia del programa. Eso va a ser muy importante, primero para determinar si el grupo de control es efectivamente un grupo válido o no. Entonces vamos a tener un periodo de pretratamiento prolongado que comienza en enero de 2015, donde gracias al apoyo de Prosperidad Social y el Ministerio del Trabajo podemos ver las historias laborales de estas personas tiempo antes, incluso de que surgiera Empleando Futuro, y luego los vamos a ver a todos ellos vamos a hacer análisis con datos hasta noviembre de 2019, hace un año apenas precisamente. Y algo muy valioso y en los detalles de la evaluación es que todas las personas culminaron su proceso de formación en meses diferentes, entre julio de 2017 y agosto de 2018. Entonces, el momento en que cada persona terminaba la formación y después comenzaba ese proceso de intermediación, de intentar
obtener un trabajo, un empleo formal, es diferente para cada persona. Esa heterogeneidad tanto en las personas, en el grupo de participantes, fue muy importante para precisamente concluir si habían efectos 3 meses, 6 meses o 9 meses más adelante, tiempo después de que cada persona concluyera su proceso de formación. Entonces, quiero contarles sobre los datos. Yo creo que esto es algo que es muy valioso del proceso para evaluar Empleando Futuro. Lo primero, la primera fuente de información se conoce como la herramienta de gestión o la plataforma del BIS 1, gestionada por Fundación Corona e Inversor, donde están todos los registros administrativos de las personas que entraron en algún contacto con el programa, o bien sea solamente en las primeras etapas de preinscribirse, mirar si cumplían los criterios de elegibilidad para el programa, hasta todas las personas que surtieron proceso por el programa y después fueron buscaron algún empleo. Ahorita les voy a dar detalles adicionales de estos detalles, pero ese es el corazón de los datos de la evaluación. Pero no era suficiente. Primero porque en estos datos precisamente hay muy poca información de los individuos del grupo de control, por definición. Por lo tanto, fue muy importante combinar la información de la plataforma con 2 registros administrativos nacionales muy valiosos. Primero, y esto se logró con el apoyo precisamente de Prosperidad Social y del Ministerio del Trabajo, se cruzó con el registro del Sistema de Identificación de Beneficiarios de Colombia, el SISBEN versión 3, en un corte de enero del 2016. Entonces, eso nos permite conocer cómo eran las personas del grupo de control y de tratamiento, pero tiempo antes de que ocurriera Empleando Futuro. Enero de 2016, tenemos esa base de datos da una riqueza amplia, una gran riqueza en las características sociodemográficas de las personas. Y el segundo registro administrativo con el cual se cruzó fue con la planilla integrada de liquidación de aportes, que es el censo en Colombia mes tras mes del empleo formal. Toda persona que tiene un trabajo formal en Colombia y que genera una cotización a la Seguridad Social debe aparecer registrada en la pila mes tras mes. Y tenemos ahí, gracias al apoyo del Ministerio del Trabajo, cruces entre enero de 2015 y marzo de 2020, para todas las personas en grupo de tratamiento y grupo de control. Y nos vamos a enfocar en los análisis en 2 variables de resultado. La primera de esas 2 variables la hemos llamado la tasa de formalidad, que es para alguno de estos grupos, en un mes en específico, cuál era el porcentaje de personas que aparecían directamente en pila, señal entonces de que esa persona tenía un empleo formal en el mes que se está analizando. Entonces, para cada grupo, en cada mes podemos calcular y obtener tasas de formalidad, o para cada individuo, una variable que nos indica si está o no tiene un empleo formal, aparece en pila. Y una segunda variable es si es el porcentaje de personas que tenían, es posible que una persona en Colombia esté afiliada a la Seguridad Social, pero su cotización sea por un trabajo sea por menos de 30 días al mes. Por ejemplo, una persona puede haber una cotización por días. Y calculamos fue el porcentaje de personas de cada uno de esos grupos que tenía una cotización al Sistema de Seguridad Social en Salud por 30 días en un mes. Consideramos que esto es una buena señal de empleos estables. Esa es la segunda variable de resultado que analizamos durante el estudio. Y vamos a mostrar resultados de ambos grupos. Lo que ustedes ahora ven en pantalla es una síntesis se conoce dentro de la gestión del programa, se conoce como el embudo, pero en última son las distintas etapas de la ruta de intervención que debían seguir las personas, desde el momento en que entraban en contacto con el programa, en donde eran personas preinscritas, y donde después de un proceso de prescripción era necesario determinar si eran elegibles o no, si cumplían los requisitos en términos de vulnerabilidad para poder participar de Empleando Futuro. Luego las personas seguían el proceso de etapa, lograban una certificación de la formación que obtuvieron, o tenían un proceso de acompañamiento, de intermediación laboral, y finalmente, eso es lo que se conoce en economía laboral como colocación, personas que efectivamente logran obtener un empleo formal, y tenemos personas que fueron colocadas a 3 o 6 meses o más de 6 meses. Es como un barrido de todas las personas que tuvieran un contacto con el programa. Y esta línea o esta división de las personas en los registros administrativos del programa es muy importante porque el grupo de control que utilizamos fueron los elegibles no inscritos, es decir, personas que cumplieron con todos los criterios de elegibilidad para poder participar en Empleando Futuro, pero que no siguieron adelante, con los procesos de inscripción para poder formarse y obtener el acompañamiento del programa. Ese va a ser nuestro grupo de control. Y el grupo de tratamiento fueron 1.616 personas que culminaron la etapa de intermediación. Entonces, que culminaron formación, también se les hizo el acompañamiento al final de intermediación para ayudarles a buscar un trabajo.
Y todo ese grupo de personas, independientemente de cuál es el horizonte o el empleo que hayan logrado conseguir o no, eso fue lo que construyó nuestro grupo de tratamiento. Veamos entonces una perspectiva de cómo se ven estos dos grupos en el tiempo. Algo muy valioso de este gráfico es que precisamente les da una perspectiva del horizonte de los datos con los que se puede llevar a cabo la evaluación de impacto. El eje horizontal es una línea de tiempo desde marzo de 2015, perdón, desde enero de 2015 hasta marzo de 2020. Es todo el horizonte de tiempo que tenemos con los cruces de información, y la altura es la tasa de formalidad. Para el grupo de tratamiento, la línea roja, y para el grupo de control, la línea verde punteada. Entonces, noten, por ejemplo, cómo, por lo menos durante 2015-2016, antes de que surgiera Empleando Futuro, la tasa de formalidad de ambos grupos era relativamente parecida. Estamos hablando de tasas que comenzaban en torno un poco menos del 20%, a tasas en torno al 25-27% poco antes de comenzar el programa. Y luego quiero que vean simplemente cómo se ven esos dos grupos ya años más tarde, después de que ocurrió el proceso de formación. La tasa promedio del grupo de tratamiento entre enero y noviembre de 2019 fue 42%, y la tasa de formalidad promedio del grupo de control en el mismo periodo, enero de 2019, fue de 36%. Simplemente sugestivo, es una comparación simplemente, pero es para que vean especialmente el espectro y toda la línea de tiempo que estamos analizando. En el documento pueden encontrar de la evaluación de impacto, pueden encontrar algunos detalles adicionales de las pruebas técnicas que se hicieron para comparar el grupo de control con el grupo de tratamiento y determinar si el grupo de control era o no válido para llevar a cabo una evaluación de impacto, con un proceso de diferencias en diferencias. Sin embargo, les voy a brindar alguna información adicional sobre esa validez. Veamos entonces algunas estadísticas descriptivas, tanto de las personas que participaron en Empleando Futuro, en nuestro grupo de tratamiento, como aquellas otras personas que no participaron en Empleando Futuro, pero que vamos a utilizar como referente para obtener medir algún impacto, la validez en últimas del grupo de control. Y estas mismas tablas que estoy presentando y que brevemente les daré un panorama de ellas, las pueden encontrar también en la evaluación de impacto. Primero, si los podemos comparar ambos grupos en términos de características sociodemográficas. Entonces, pensando específicamente en las personas de nuestro grupo de tratamiento que participaron en Empleando Futuro, 76% de ese grupo eran mujeres. Su edad promedio era un poco inferior a los 27 años y 80% de ellos se encontraban en Bogotá. También me gusta destacar el puntaje del CISBEN. El puntaje del CISBEN promedio de esta población era de 29 puntos en la escala del CISBEN, que precisamente señal de la vulnerabilidad de las personas a las cuales estaba dirigida el programa. Y si comparamos con el grupo de control, efectivamente, el grupo de control tiene la misma composición de género, tiene en términos promedios también tiene los mismos, la distribución etaria es también similar a la del grupo de tratamiento, y en términos de puntaje del CISBEN también hay una diferencia, pero que es muy pequeña, es muy pequeña. Esto en términos de variables sociodemográficas. También fue muy valioso comparar esos dos grupos, el grupo de control y de tratamiento, pero ahora en términos de características en el registro del CISBEN 3 en enero de 2016. Recuerden que este registro administrativo nos brinda un panorama de características sociodemográficas de personas que son elegibles para recibir apoyo de diferentes programas sociales en Colombia. Entonces, por ejemplo, noten cómo 37% del grupo de control y 35% del grupo de tratamiento pertenecen al estrato, residen en viviendas de estrato 1, y 32% del grupo de control y 33% del grupo de tratamiento en viviendas de estrato 2. O por ejemplo, ambos grupos, tanto el grupo de control como el grupo de tratamiento, 56% de las personas eran solteras, y 59% de los individuos en ambos grupos también tenían al menos un nivel de formación en secundaria. Y esto también es como señal de que pues de lo parecidos que eran el grupo de control y el grupo de tratamiento antes de que ocurriese el programa. Otra dimensión en la que los comparamos fue en sus historias laborales. Esto pues construido a partir del registro administrativo de PILA. Noten entonces, por ejemplo, como en septiembre de 2015, 20% de los individuos en el grupo de control y 21% de los individuos en el grupo de tratamiento tenían un trabajo formal en ese momento, aparecían en PILA, y no hay diferencias estadísticamente significativas entre esas dos dimensiones. Y comparamos la historia laboral en distintos puntos durante todo ese periodo de pretratamiento.
O también si los comparamos en términos de, para un semestre en particular, de los 6 meses en un semestre, cuántos meses estaba una persona, aparecía en pila, como otra medida la participación de las personas en el mercado laboral formal colombiano. Por ejemplo, de enero a junio del 2016, cada persona en el grupo de control estaba en promedio 4.86 meses, y en el grupo de tratamiento 4.79, aparecían en pila con un empleo formal. Tampoco hay diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos. Esto en últimas, para comentarles que efectivamente estas comparaciones y las otras pruebas estadísticas que hicimos nos permitían concluir que efectivamente el grupo de control y el grupo de tratamiento, el grupo de control nos servía para generar el contrafactual necesario para determinar qué hubiese pasado con el grupo de tratamiento si no hubiesen participado en Empleando Futuro. Entonces, para mostrarles ya los resultados, tanto para toda la muestra como los resultados por género, sobre la tasa de formalidad y sobre la variable empleado mes completo, para aquellos de ustedes en la audiencia que no conocen la metodología de diferencia en diferencias, permítanme brevemente, voy a explicarlo con este gráfico, sobre cuál es la intuición detrás de esta metodología para hacer una inferencia causal. Lo que ustedes ven en el eje horizontal es una línea de tiempo, y en el eje vertical es la medición de una variable de resultado. Entonces, por ejemplo, la variable de tasa de formalidad, o bien sea en el grupo de tratamiento, o bien sea en el grupo de control. Entonces, claro, para ambos grupos, para el grupo de control lo vemos en todo el horizonte del tiempo, y lo que necesitamos determinar es, en diferencia por diferencias, lo que se utiliza es la tendencia del grupo de control para intentar construir cuál hubiese sido la tendencia o qué hubiese ocurrido en términos de la variable de resultado con el grupo de tratamiento si no hubiesen participado en Empleando Futuro. Es construir ese contrafactual. Entonces, en esta metodología, y de ahí viene su nombre de diferencias sin diferencias, primero, hay una diferencia entre el grupo de tratamiento y el grupo de control. Puede haberla. Cuando terminó Empleando Futuro, fíjense que es esta distancia entre el punto A y el punto C. Y noten meses más tarde, en este caso, por ejemplo, para noviembre de 2019, cómo esa brecha puede cambiar, puede disminuir, puede aumentar, esa diferencia en últimas puede cambiar. En este caso, meses más tarde, la brecha, la segunda diferencia es la distancia entre el punto B y el punto D, que estoy destacando. Entonces, el nombre de la diferencia viene precisamente de que la inferencia del impacto consiste en calcular la diferencia de esas dos diferencias. Es decir, este segmento que estoy destacando en pantalla, la diferencia entre la recta BD y la recta AC. Es una métrica de qué hubiese pasado, porque esa distancia en últimas es lo que se infiere, como si esa diferencia la podemos detectar, la podemos medir, es lo que vamos a inferir como un efecto causal, en este caso, de Empleando Futuro. Este es pues, en pocos minutos, en pocos segundos, una explicación de diferencias en diferencias, pues en últimas del proceso que hicimos. Hicimos dos tipos de análisis de diferencia en diferencias. Modelos estáticos, que son los más tradicionales en diferencias, donde se genera una interacción entre una variable que nos indica qué personas estaban en el grupo de tratamiento y el momento en que las personas estaban después, durante el periodo de post-tratamiento. Eso es lo que me voy a referir como los modelos estáticos. Y también hicimos modelos dinámicos, donde ya aprovechando precisamente esa temporalidad y el hecho que tenemos observaciones mes tras mes para todos los individuos, esa metodología permite generar un análisis 2, 3 meses, 6 meses, 9 meses, hasta 15 meses después de que cada individuo ya terminó su proceso de formación. Y estos son los dos tipos de resultados que calculamos y que reportamos en el informe. No se preocupen, esto es solamente para mostrarles una de las tablas principales del reporte. Ya se los voy a mostrar en una representación gráfica que va a ser más fácil, más directa su lectura, pero es para mostrarles precisamente cómo se reportan los resultados en el informe. Por ejemplo, estas columnas, la columna 1, la columna 3 y la columna 5, reportan los modelos de diferencias en diferencias dinámicos, esos que nos permiten ver efectos entre 3 meses, 9 meses, 15 meses después del programa, y lo que reportamos en columnas como la 2, 4 y 6 son los coeficientes que corresponden al modelo de diferencias en diferencias estático, el que utiliza la interacción entre la variable de tratamiento y la variable de post-tratamiento. Entonces, para cambiar esta nube de números por algo que sea mucho más amigable, lo que ustedes acaban de ver ahorita en esta tabla, lo ven acá representado en este gráfico. Primera conclusión, encontramos efectos efectivamente sobre la tasa de formalidad. Especialmente esa evidencia que derivamos de los modelos dinámicos. Fíjense que tenemos un gráfico para la muestra completa y también análisis diferenciados para hombres y mujeres. Analizando la muestra completa,
Hay efectos, noten que hay efectos a los 3 meses y a los 6 meses después de que las personas concluyeron su proceso de formación, que llegan incluso a los 15.7 puntos porcentuales en la probabilidad de encontrar un empleo formal. Algo interesante es que el efecto comienza a disminuir a partir de esos 6 meses, pero no desaparece totalmente. Ya al cabo de los 15 meses, el efecto es 7.8%, aproximadamente la mitad de lo que era en el pico, al cabo de los 6 meses. Entonces, primero, cuando si hay un efecto, y el efecto, y eso lo voy a mencionar a las conclusiones, es un efecto que está asociado tanto al esquema, es un efecto que vemos relacionado con el esquema, como la forma como estaba diseñado el contrato de empleando futuro, donde generan incentivos a 3 y a 6 meses de enganches laborales entre los participantes, pero es un efecto que después comienza a caer en el tiempo. Eso es necesario resaltarlo. Para hacer una comparación, nos parecía muy valioso para darles una perspectiva de qué tan grande o pequeño puede ser este efecto. Hicimos el siguiente cálculo y es, bueno, medimos la tasa de formalidad para personas, para mujeres y hombres en las ciudades o departamentos donde se llevó a cabo el programa, en este caso Bogotá, Valle del Cauca y Risaralda. Calculamos las tasas de formalidad con la encuesta de empleo colombiana, la gran encuesta integrada de hogares. Entonces, por ejemplo, noten cómo para el grupo más, intentando ubicar el grupo más comparable con los participantes o personas que eran elegibles para Empleando Futuro, para mujeres en estos 3 departamentos, entre los 25 y los 30 años, la tasa de formalidad, con un título de bachillerato, la tasa de formalidad es del 47%. Y en el grupo de control de Empleando Futuro, es decir, personas que eran elegibles para participar en Empleando Futuro, pero recuerden, es una población vulnerable dentro del contexto colombiano, esa tasa de informalidad es menor, 36.4%. Bueno, pues el efecto que encontramos para las mujeres, en este caso, por el efecto del modelo estático, es de 8.4 puntos porcentuales, lo que equivale a que en esta población la tasa de formalidad hubiese sido mucho mayor, en torno a 44.8%. Noten que es ya mucho más cercana a la tasa que vemos para la población comparable en Colombia, en la geografía colombiana, en las áreas de Colombia que son relevantes para este caso. Es para darles una idea, digamos, para entender si efectivamente ese efecto era grande o pequeño. Bueno, interpretamos que permite, en el caso de las mujeres, cerrar las brechas de acceso a trabajos formales con personas comparables en zonas urbanas de Colombia. Veamos ahora los resultados. Hagamos un barrido por los resultados de la segunda variable de resultado que construimos, que es la probabilidad de tener un trabajo, un empleo formal, que permita a las personas tener cotizaciones a la seguridad social por 30 días. Es la variable que llamamos empleado mes completo y bueno, lo utilizamos como una medida de estabilidad laboral. En este caso, comenzamos a ver efectos especialmente 6 meses después de que las personas hayan terminado el proceso de acompañamiento de Empleando Futuro. El efecto es de 11.1 puntos porcentuales sobre la probabilidad de tener esta clase de trabajo de empleos. Y a partir de ahí comienza a disminuir el efecto, cae hasta incluso 4.8 puntos porcentuales, pero al cabo incluso de esos 15 meses aún vemos un efecto. Y esta dinámica es similar tanto en los hombres como en las mujeres. Ese efecto de llegar a un pico a los 6 meses, o más bien, comenzar a ver efectos al cabo de 6 meses y después ver cómo disminuyen ligeramente. Muy bien. Y ya para mostrarles los últimos análisis de esta evaluación de impacto, algo muy interesante era utilizar el hecho o comenzar a entender precisamente los mecanismos detrás de estos resultados. El programa, hay 2 condiciones en el funcionamiento de Empleando Futuro, y lo primero es que había un mínimo número de horas de formación que tenía que recibir todo participante en el programa, era un mínimo número de 100 horas, pero ese era un piso, no un techo. Entonces, a partir de ahí comienza a existir algunas diferencias en los participantes en qué número de horas tuvieron de formación. Entonces, vale la pena intentar ver si esas diferencias generan algún efecto diferenciado. Y segundo, el tipo de formación. El programa ofreció formación en habilidades blandas y en habilidades duras. Por habilidades blandas, por ejemplo, hubo cursos, por ejemplo, en habilidades de comunicación, habilidades sociales para el trabajo o habilidades relacionales. En habilidades duras, los participantes pudieron recibir cursos, por ejemplo, en informática básica, en formación básica como auxiliares administrativos, servicio al cliente o mercadeo, para darles como una diferencia entre los 2 programas. Entonces, cada persona había diferencias todos tenían el mismo piso de 100 horas de formación, pero había diferencias, ese era un piso, no un techo,
Y lo que ustedes ven en pantalla es precisamente cómo se ven las distribuciones entre los participantes de las horas de formación en habilidades blandas, en habilidades duras y la combinación. Noten cómo acá precisamente está el piso de las 100 horas, pero ahí en adelante tenemos otros grupos. Y esto es para comentarles que, pues noten que esta variable no es propiamente continua, es más bien categórica en realidad. O sea, las personas estaban en uno de 4 o 5 grupos diferentes, y eso nos permitió entonces hacer análisis diferenciados según la categoría del número de horas de exposición a formación en habilidades blandas y el número de horas en formación de habilidades duras. En particular, quiero que noten la categoría 2 de habilidades duras, que son aquellas personas que recibieron 70 horas o más de formación en habilidades duras. Ese grupo va a ser muy importante para los resultados que encontramos en el estudio. Ya me quedan un par de diapositivas, entonces estoy cerca de concluir. Les podemos reportar lo siguiente. Primero, hay un efecto importante sobre la tasa de formalidad entre las personas que recibieron formación en habilidades duras, pero si recibieron 70 horas o más de formación. Entonces, en ese caso, encontramos efectos de hasta 14.6 puntos porcentuales en la tasa de formalidad 6 meses después de la formación. Entonces, primero, eso es algo que quiero destacar. Y segundo, también encontramos efectos sobre la probabilidad de tener un empleo que cotice durante todos los días en un mes a la Seguridad Social y Salud también para las personas que recibieron 70 horas o más de formación en habilidades duras. En este caso, el efecto es cerca de 9.9 puntos porcentuales en su pico, 6 meses después de terminar la formación. Y también encontramos unos efectos para aquellas personas que recibieron formación en habilidades blandas, pero 50 horas o más de formación. Entonces, fíjense cómo si las personas recibieron relativamente pocas horas de formación en una u otra dimensión, no estamos viendo efectos. Muy bien, entonces ya, para concluir. En conclusión, la evaluación consideramos que efectivamente en plano futuro tuvo efectos positivos sobre el acceso a empleos formales y estables entre personas vulnerables en 3 ciudades de Colombia, que sea uno de los objetivos del programa. Queremos destacar cómo algunos de esos efectos, especialmente las conclusiones que podemos obtener de los modelos dinámicos, permiten ver efectos a 3 o 6 meses, que son precisamente uno de los términos de los contratos de pagos por resultados del programa. Y por último, noten que vimos efectos tanto en la tasa de formalidad como en la posibilidad de acceder a empleos estables, pero hay efectos diferenciados según el número de horas y el tipo de formación de que recibieron los participantes. Eso creemos que es muy importante en términos de diseño de política pública a futuro. Muy bien, entonces con eso concluyo la presentación. Muchas gracias a todos por su atención y su tiempo, y bueno, continuamos entonces. Muchas gracias. Gracias, Juan Camilo. Súper interesante la evaluación. Felicitaciones a ti y a tus coautores. Es un paper súper robusto, con un análisis muy serio utilizando datos. Han sido muy creativos en utilizar los datos existentes, y como decías, a pesar de que la evaluación se diseñó ex post, han logrado tener una evaluación muy robusta y que seguramente da información súper útil. Yo tengo comentarios marginales sobre la metodología, pero podemos hablarlos en otro momento. Como dije, creo que los impactos que obtienen, los obtienen de una manera muy clara y muy robusta. Entonces, son resultados creíbles desde un punto de vista académico. Yo tengo una pregunta. Ahora vamos a tener una serie de preguntas con los 4 panelistas. Me gustaría empezar contigo, Juan Camilo. Los resultados que hemos mostrado son súper esperanzadores, ¿no? Son resultados mucho mayores a los que se encuentran en otros programas de capacitación en la región y a nivel global, ¿no? En Colombia existen varias evaluaciones de impacto de programas de training, pero que no logran efectos tan altos como los que ustedes encuentran aquí. La pregunta que quería hacerte es, ¿cuál crees que sería el aprendizaje para los distintos actores que participaron del bono del bono de inversión social? Si tuvieses que darle una pieza de información o de aprendizaje a cada uno en base a la evaluación, ¿cuál sería? Vale, claro que sí, Rafael. Y para ir, primero, la principal característica de Empleando Futuro comparado con otros programas de formación que ha habido no solo en Colombia, sino en buen punto en el resto de América Latina, pues es el componente de un pago por resultado, de incentivos. O sea, claramente la estructura de incentivos, los incentivos que enfrentaron los operadores de este programa fueron muy diferentes a los que enfrentaba operadores de otra clase de programas.
Esa es la principal diferencia y creo que esa es la principal razón para encontrar efectos importantes. Y noten cómo efectivamente eso se ve. Recuerden que el contrato generaba incentivos o pagos adicionales si las personas tenían un empleo formal 3 meses después y 6 meses después de terminar la formación. Y efectivamente vemos eso en los datos. Y noten cómo después de que termine ese horizonte de tiempo, incluso el efecto comienza a caer. Ahí creo que hay un debate muy interesante de pensar si efectivamente, ¿será que eso es un horizonte muy corto o será que efectivamente esa coincidencia en la caída tiene que ver con la forma como se diseñó el contrato? Pero el punto principal es que efectivamente hubo un cambio muy importante en los incentivos que enfrentaron los operadores, en su forma, en cómo veían el programa y los objetivos que se pusieron a sí mismos para llevar adelante estos procesos, que vale la pena pensar si se pueden replicar en otra clase de programas sociales, no solo para formación para el trabajo, sino otros tipos de formación de programas, otros programas a futuro. Entonces, lo primero, digamos, o sea, abre la ventana para pensar en utilizar pagos por resultados en otras clases de programas sociales. Bienvenida a la discusión. Y tal vez tal vez para, como tú decías, para los distintos agentes, pues primero para inversionistas y copagadores, primero para los que hace años comenzaron hicieron el esfuerzo necesario para sacar adelante Empleando Futuro, es darles la noticia de que efectivamente este es un programa que tuvo efectos importantes. Entonces, eso yo creo que es una noticia, digamos que inversionistas y copagadores deben recibir. Sí, esa es la noticia principal para los inversionistas de Empleando Futuro, pero hacia adelante, creo que entonces hay un mensaje muy valioso y es que, como tú decías, Rafael, esta es una evaluación que se diseñó ex post, precisamente. Entonces puede haber una conclusión muy interesante para inversionistas y copagadores de programas futuros, y es el reto de comenzar de pensar los procesos de evaluación de impacto, pero ex ante. Es decir, antes de que arranquen esta clase de programas, pensar cómo efectivamente, cuál es el objetivo, cómo va a ser el esquema de pago por resultados y cómo queremos efectivamente hacer la evaluación de impacto de estos programas. Esa es una lección, yo creo que de acá en adelante para cualquier programa de pago por resultados a futuro, que se sigan pensando evaluaciones a futuro, evaluaciones de impacto, pero que se diseñen desde el mismo concepción de los programas, vale la pena hacerlo, vale la pena hacerlo. Bien, dejo por ahí como algunos comentarios, dependiendo de cómo siga la discusión, digamos, podemos comentar algunos puntos adicionales. Sí, no, total. Gracias, Juan Camilo. No, o sea, los puntos que has levantado son súper interesantes. Tanto yo creo que una cuestión súper buena de este programa es justamente hacer una evaluación de impacto, hacerla pública. No solamente, es un win-win situation, ¿no? Se genera credibilidad en el programa y incentivas a que más actores se involucren en futuros programas. Entonces, es súper interesante y totalmente de acuerdo en que se tiene que pensar el diseño de la evaluación desde el arranque de un nuevo bono, ¿no? Yo tengo una pregunta para Lida ahora, más desde el punto de vista de hacedora de política pública. ¿Tú cómo ves los resultados de esta evaluación de impacto? ¿Cómo crees que los resultados de la evaluación puedan servir para el diseño e implementación de otras políticas públicas? Hola, muy buenos días para todos. Muchas gracias por este espacio tan importante que nos permite efectivamente tomar a consideración, pues a partir de este tipo de evaluaciones y de intervenciones. Efectivamente, pues las políticas públicas hacen parte esencial del ejercicio de legitimación de los derechos de todos los ciudadanos y es una de las herramientas, digamos, que tiene el Estado para promover en este caso el empleo digno. Y el empleo digno tiene muchas connotaciones porque efectivamente tenemos una situación social que vivimos actualmente, especialmente aquí en Colombia, relacionadas con la informalidad de la población vulnerable y especialmente aquella que atiende prosperidad social, como es la población en pobreza y pobreza extrema, que lo hace mucho más desafiante. Asimismo, dificultades en la desprotección social, en la debilidad, digamos, en los programas de reentrenamiento y los temas relacionados con la intermediación laboral. Entonces, aunado, digamos, y a otras dificultades que se presentan como es a nivel de aspectos macroeconómicos de este desempleo estructural, como lo que nos genera actualmente el tema de
la emergencia económica, que se hace necesario efectivamente crear, digamos, estos programas que permitan generar no solamente capacidades en las personas a través de la formación, como se vio claramente, digamos, en la evaluación, que contribuye el fortalecimiento de estas habilidades y capacidades para el trabajo a mejores oportunidades, digamos, de empleo. Considero también importante el poder trabajar, digamos, a través de este esquema de bonos en la búsqueda de unos resultados que sean tangibles y que sean medibles, con un esquema donde haya un monitoreo permanente y un seguimiento pues a la acción de que se realicen, y de esta manera con estos resultados poder tener pues un ajuste no solamente en la política pública, sino en los diferentes programas que se vayan diseñando. Aquí, por ejemplo, podíamos ver el caso de una incidencia o de un resultado que se quería en términos o que lo pudimos ver en términos de mujeres, y podemos hacer programas donde tengamos una incidencia en ciertos grupos poblacionales, como son los jóvenes y el desempleo tan alto que hay en ellos, o como son las personas con discapacidad o población étnica, que efectivamente ahí es donde requerimos una acción inmediata también. O, por ejemplo, la intervención desde los territorios. Aquí con la evaluación pues tenemos Bogotá, Cali, Pereira, donde se desarrolló el ejercicio, pero tenemos otras ciudades y otros departamentos donde estos resultados nos permiten dar una escalabilidad y nos permiten, digamos, seguir promoviendo especialmente el desempleo desde lo rural, que nos genera un gran desafío. Entonces, creo que la evaluación efectivamente nos contribuye y nos hace aprender también de ese esquema articulador que desarrolló los bonos de impacto social a través de esos intermediarios, inversionistas, operadores, de fortalecer este mercado, porque finalmente pues el que genera empleo es el sector privado, y por lo tanto pues se hace necesario apoyar a este sector, que fomente su productividad, promover ese espíritu pues empresarial que hay de ellos, porque finalmente pues tenemos en este momento unos déficits de empleos que absorban esa creciente fuerza laboral, y pues digamos que es necesario como ese enfoque. Sí, muchísimas gracias, Lida. No, estoy totalmente de acuerdo con tus preguntas y me surgen varias. Voy a tratar de tomar uno de los puntos que has mencionado sobre la potencialidad de estos bonos para políticas a grupos principales, pero primero quería hacerle una pregunta a Carolina, desde su visión en el banco, en el BID, y posible copagador de futuras ediciones de estos bonos. Claro, ¿cómo ves el tema de la complementación de la evaluación de impacto con otro tipo de evaluaciones para informar a los distintos actores? Bueno, gracias, Rafa. Mira, es una pregunta muy importante, porque pues la evaluación de impacto nos da respuestas a preguntas importantes, pero no nos resuelve todo lo que queremos saber. Juan Camilo hizo un trabajo extraordinario mirando si el programa funciona o no, y creo que con bastante rigor nos da unas excelentes noticias. Yo además quiero subrayar un poco lo que se mencionó esta mañana, el trabajo heroico de todos en el DPS, en Fundación Corona, en el BitLab, en los inversionistas de este proyecto. Es brutal, y tener este final feliz pues es bien emocionante, ¿no? Y ya entonces sabemos que el programa funciona en el sentido de que podemos decir que gracias al programa y no a otros elementos, los beneficiarios tienen una probabilidad más alta de tener empleo formal, y unos beneficiarios que además son los más pobres de Colombia. Es extraordinario. Pero nos quedan muchas preguntas por responder que no resuelven las evaluaciones de impacto, porque las evaluaciones de impacto sirven para unas cosas, pero no para todo. Digamos, como este es un programa tan complejo en términos como de diseño, la evaluación de procesos es súper importante. Instiglio hizo una, se las recomiendo a todos, ahí hay unos aprendizajes importantes. Y dado, como mencionaba Dani esta mañana, pues los aprendizajes son muy importantes para escalar la política pública, y de eso se trata en los bonos de impacto social. Ese esfuerzo hay que hacerlo. Pero también hay un tema de costo-efectividad, que de hecho se intentó hacer acá.
Juan Camilo trató. Básicamente la pregunta de costo-efectividad es un poquito, no, y no se pudo porque los datos no permitían responderla de manera rigurosa, pero lo intentó, y se está riendo, pero uno quiere ver si el programa funciona, pero también cómo funciona en relación a otros programas. Y aquí lo más interesante era comparar un programa que tenía pago por resultados con uno que no tenía pago por resultados. Esa pregunta no se pudo contestar de manera rigurosa, se sudó con mucha econometría, pero no había manera, ¿sí? Pero esa pregunta sigue allí y sí que sería chévere hacerla por dos razones. Primero, porque creo que, como decían esta mañana, voltear a la gente a hacer pago por resultados necesita héroes. LIDE es uno de ellos, pero va en contra de la corriente, ¿sí? Va en contra de la corriente de todo, de entidades como el gobierno, pero también como de la manera de trabajar, de tener presupuestos en Colombia. Entonces, si tú puedes comparar y decir, mira, este programa de pago por resultados no solamente tiene impactos, sino que tiene impactos mucho mejores que este, que no es de pago por resultados. La pregunta es bien importante para acompañar, digamos, la transformación de la manera de hacer programas en Colombia. Existe, sin embargo, evidencia internacional. Ahí les voy a hacer otra recomendación a la audiencia de un estudio de una persona con la que tú has trabajado, Rafa Jochen-Klube, un economista muy importante, que estudia mucho estos temas en el mundo, que hizo con el Banco Mundial, y ellos miraron muchos programas de formación para el trabajo en el mundo y encontraban que sistemáticamente los que tenían mejores impactos, entre otras cosas, eran los que tenían pago por resultados. Entonces, la evidencia internacional existe, pero internamente en países como el nuestro necesitamos, digamos, información adicional. Entonces, esa tarea quedó pendiente, la de comparar. Es un análisis de costo-efectividad en la que dices, tengo una tecnología de pago resultados o tengo una tecnología regular de pago por insumos, me va mejor. Eso todavía hay que hacerlo aquí, aunque en el mundo ya tenemos evidencia. Sí, mil gracias, Caro. No, totalmente de acuerdo. La parte de costo-efectividad seguramente está todavía pendiente. Yo veo también como que además de las evaluaciones de impacto, las evaluaciones de resultados son súper importantes para entender los procesos, ¿no? O sea, por algunos temas estadísticos no se pueden responder a todas las preguntas con rigor econométrico en una evaluación de impacto. Juan Camilo y sus coautores han hecho un esfuerzo súper interesante en ver por número de horas, por tipo de habilidades, por tipo de operador, pero hay algunos problemas como metodológicos detrás de eso, ¿no? Pero es información súper valiosa para siguientes diseños de los programas. Y de hecho, mi siguiente pregunta va para Juan Camilo de nuevo, y es, los resultados que han encontrado son súper positivos, ¿no? Son muy buenos. ¿Qué crees, pensando en mecanismos, qué crees que está detrás de los mecanismos? ¿Es una cuestión del tratamiento en sí, es la capacitación, o es la selección de personas? O sea, uno de los riesgos que existe en estos programas de bonos es que los operadores hagan un skimming, ¿no? O sea, que seleccionen, dentro de la población elegible, seleccionen a aquellos que puedan tener mayor éxito en el mercado laboral, en este caso. ¿Por dónde va el efecto que ustedes encuentran? Creo que en primer lugar, para comenzar a entender los mecanismos, lo conecto con la última parte de la presentación, que también es la última parte del informe, y es esa combinación entre formación de habilidades blandas y duras. Y algo muy interesante es que este es un debate que precisamente está abierto en la literatura de economía laboral y en los debates de política pública de formación y empleabilidad. A mí me parece muy valioso el resultado de cómo los resultados son más contundentes para aquellas personas que tuvieron más horas de formación en habilidades duras. Por lo siguiente, y es que no es que la formación en habilidades blandas es muy importante. Hay evidencia efectivamente que tiene unos efectos importantes en cómo le va a las personas en sus trayectorias laborales en el mercado de trabajo, pero formar en habilidades, esto es algo que hemos conversado con Carolina en otras instancias, formar en habilidades blandas, si un programa solamente se enfoca en formar en habilidades blandas, probablemente no va a lograr los mismos efectos que un programa, como pasó en Empleando Futuro, donde tenía una formación en habilidades duras muy concreta, muy clara. Había unos objetivos claros de formación en habilidades duras
con un claro énfasis en alguna ocupación, con algún grupo de ocupaciones en mente, y eso después de forma transversal fue acompañado por una promoción de habilidades blandas. Yo creo que ese es a mí me parece que vale mucho la pena en investigaciones a futuro o en diseño de programas de formación a futuro. Una pregunta muy importante es esa combinación. Yo creo que sí sería una equivocación a futuro solamente generar programas, especialmente en el contexto colombiano, que solamente se enfocarán en formación en blandas, especialmente, digamos, a la luz de esta evidencia. Entonces, digamos, pero igual, vale la pena seguir debatiendo y conversando al respecto, pero acá hay una evidencia sobre lo importante que puede ser a futuro seguir haciendo formación para el trabajo de calidad, pero con este énfasis yo diría, con un grupo de ocupaciones o un grupo de habilidades muy claras para un grupo de ocupaciones que puedan marcar la diferencia en que esas personas que son muy vulnerables en el contexto colombiano puedan encontrar trabajos. Eso es lo primero, en términos de mecanismo. Y lo segundo, me parece lo que tú mencionas de lo que se conoce como skimming, precisamente, que en eso toca tener mucho cuidado, efectivamente, y es cómo efectivamente puede pasar, efectivamente, si efectivamente los incentivos de un operador yacen en solamente un objetivo que se mide sobre el éxito laboral de las personas que ingresan al programa, eso puede generar unos incentivos contrarios a los operadores de solamente permitir ingreso al programa a personas que, por características observables, les va a ir mejor en el mercado de trabajo futuro. Cualquier diseño de programa futuro debe pensar en alguna forma de proteger, de evitar que ocurra eso. Por ejemplo, una forma es desacoplar el proceso de selección entre operadores, de que los operadores no sean directamente los que hacen el proceso de selección, sino que haya unos criterios de selección objetivos, claros, que los haga un tercero. Por ejemplo el agente intermediado, por ejemplo, que haga un proceso directo y objetivo de selección y que entregue ese listado o ese grupo de personas seleccionadas ya directamente al operador. Y mire, este es el grupo de personas con los que usted va a trabajar. Pero definitivamente a futuro me parece importante que efectivamente se piense en cómo evitar a futuro que ese problema es un problema de selección, ¿no? En últimas, de generar incentivos, en este caso en los operadores, a seleccionar personas que les pueda ayudar a cumplir esas metas que genera un sistema de pago por resultados. Entonces sí, efectivamente toca mirar los datos con cuidado y pensar a futuro cómo evitar generar que los mecanismos que se diseñen no tengan ese problema. Sí, no, muy gracias, Juan Camilo, totalmente de acuerdo. Y tu respuesta la ato con la pregunta que tenía pendiente para Lida. Lida, nuevamente, desde tu posición en el sector público, ¿cómo crees que los programas de bono de impacto social son para todos los sectores y todas las poblaciones? O sea, sabemos que en esta evaluación, por ejemplo, hay un grupo grande de personas que consiguieron un empleo formal, pero hay un montón de personas que no. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Son personas que han sido capacitadas, que el programa no ha sido efectivo para ellas. ¿Qué podemos hacer con ellos? O sea, ¿generamos otro tipo de intervención similar o son otros tipos de políticas las que se tienen que hacer donde ya no es un sistema de pago por resultados, sino una cuestión más tradicional? Bueno, yo creo que efectivamente el tema de los bonos y esta posibilidad de pago por resultados puede estar inmerso en diferentes políticas públicas y en diferentes sectores, porque efectivamente lo que buscamos es atender a diferentes poblaciones y a diferentes necesidades que se tienen como desde el gobierno. Así que veo que no solamente puede ser empleado para temas de empleo, sino también, por ejemplo, en temas de salud, donde se busca una cobertura mucho más amplia, o por ejemplo, en temas de niñez, en temas de seguridad. Por ejemplo, como ahora estamos pensando en prosperidad social, en temas de generación de ingresos para emprendimientos, donde haya un trabajo articulado con otros ministerios como el de comercio, el trabajo. Entonces, definitivamente yo creo que el modelo de bonos o específicamente temas relacionados con pago por resultados nos da la posibilidad de implementarlo en cualquier sector y en cualquier área. Creo que lo hace mucho más eficiente para el Estado,
porque efectivamente, digamos anteriormente, muchos de los recursos que se tenían dispuestos se iban en pagos de operadores con unos de pronto altos costos en estos procesos, pero cuando uno iba a hacer el análisis de costo-efectividad, pues lo hacía mucho más alto y no con los resultados que esperábamos. El hecho de que haya alguien asumiendo ese riesgo y no sea el gobierno, sino sea un tercero que le llamamos inversionista, que efectivamente lo compromete también dentro de este desarrollo social, creo que lo hace también interesante y efectivamente pues trabajamos de manera conjunta impulsando, digamos, estos cambios sociales. Sí, mil gracias, Lida. Germán, sorry que te dejé para el final con las preguntas, pero lo hice un poco a propósito porque estoy pensando más en el futuro de los bonos, ¿no? O sea, si uno tuviese que pensar en una expansión de una política similar para programas de capacitación, ¿cuáles crees que serían los principales retos a nivel país? O sea, una de las cuestiones que a mí se me ocurre es, por ejemplo, la limitada oferta de operadores, de oferentes de capacitación de calidad. ¿Cuáles crees que podrían ser los principales riesgos y limitaciones para escalar la política a nivel nacional? Pues mira, Rafael, yo creo que lo primero que logramos con el programa fue echarlo a andar, es decir, a pesar de las dificultades en el marco regulatorio, en la costumbre de cómo se venían estructurando los contratos y se destinaban los recursos, y lograron echarse a andar, que eso es un gran hito. Esta evaluación lo que nos muestra es que cumplimos el segundo hito, y es que actores haciendo las cosas de manera distinta finalmente logró el resultado en términos de las personas, y como Carolina de manera sencilla lo describió, fue distinta la probabilidad de llegar al mercado laboral, fue mayor habiendo pasado por este programa que no habiendo pasado, que era algo que queríamos todos los aliados y socios ver que funcionaba. Ahora bien, parte de lo que nos dice más a profundidad la evaluación es que aparentemente sí el diseño de cómo se estructuran tienen condicionantes sobre los resultados. Eso lo vemos, por ejemplo, en cómo el haber estructurado incentivos para 3 y 6 meses efectivamente muestran que en esas etapas es mucho mayor la vinculación al mercado laboral. También vemos que el diseño condicionó la mayor probabilidad de llegar al mercado laboral formal, que estas poblaciones que suelen quedarse por fuera pueden llegar al mercado laboral formal. Y un tercero que estos datos nos dan para mucho más análisis, y esperemos que en las próximas semanas, meses, podamos continuar estas conversaciones y profundizar en los resultados y su análisis, es que tiene efectos diferenciales sobre las mujeres. Aparentemente en términos de mediano y largo plazo y en términos de las mujeres tiene muy buenos resultados. Entonces, ¿qué significa tener este instrumento que permite enfocar los recursos a pagar resultados y no procesos, a tener la posibilidad de efectivamente lograr mayor probabilidad para las personas, pero este efecto diferencial para mujeres y formalidad? Veamos el contexto en el que estamos. El último dato, los microdatos publicados por el DANE, muestra que la diferencia entre el desempleo de mujeres hace un año y hoy es más de 14 puntos, casi 15 puntos. Es una barbaridad el impacto sobre poblaciones de manera diferencial para jóvenes muy al comienzo y ahora para mujeres. ¿Qué significa tener estos instrumentos para diseñar justamente políticas, pero sobre todo la canalización de recursos en esta pospandemia? Y dos, arrancamos con una informalidad muy alta en Colombia, un mercado laboral de al menos la mitad del mercado de manera informal. Y lo que se está proyectando es que esta coyuntura de un mercado laboral de los próximos 4 o 5 años muy duro, muy impactado, va a hacer aumentar la informalidad. Entonces, tenemos un mecanismo para atender a poblaciones que se estaban quedando por fuera y ahora con mayor razón se están quedando por fuera. Para mujeres en términos de la población, al menos donde tenemos datos, que está más impactado, y para incentivar formalidad o al menos mitigar un poco el crecimiento de la informalidad como se prevé. ¿Eso qué significa en relación a las dificultades? Por supuesto que no tenemos, y es un tema que está arrancando, un ecosistema donde ya haya lo que hemos llamado operadores que tengan en una misma ruta la posibilidad de la experticia de atender población vulnerable, la experticia de formar o entrenar, la experticia de trabajar en habilidades socioemocionales, la experticia de trabajar desde la manera formal, la intermediación y el acercamiento a empresas, pero tenemos un ecosistema de prestación de servicios muy amplio. En términos de entidades que todos los días forman, entrenan, tenemos más de 4.000 en el país, más de 30.000 programas que ya existen. Habrá unos malos, pero habrá unos muy buenos.
tenemos un ecosistema que tiene al menos 300 operadores formales de intermediación, de gestión y colocación de empleo. ¿Qué significa seguir avanzando en ampliar este ecosistema? Ya en lo que hemos logrado, que es tener buenos operadores que han ido adquiriendo aprendizajes, de cada vez más actores interesados en poner recursos, como hablaba Daniel esta mañana en el primer panel, en poder armar estos paquetes de servicios a través de entidades que ya tienen experiencia, pero que no están acostumbrados a trabajar de esta manera y que no se están acercando en la primera instancia a alternativas como los bonos porque es que no las conocen y no saben cómo funcionar. Pero recalco el tema del contexto. Estamos en un momento de país donde con mayor razón tenemos que hacer un esfuerzo desde todas las entidades públicas y privadas también, que canalizamos recursos para estos temas, de echar mano de esta experiencia que muestra que funciona y que además presenta resultados diferenciales justo en lo que la coyuntura nos está demarcando como urgencia. Sí, no, mil gracias, Germán. Súper interesante. O sea, el hecho de COVID está haciendo efectos súper complicados a nivel de las economías y los mercados laborales de todos los países, ¿no? Y en la región ha sido particularmente golpeada. De hecho, un tema que a mí me hace mucho ruido es un bono muy interesante, es un estímulo a la oferta laboral, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos también para la generación de empleo, ¿no? Entonces, uno podría pensar, por ejemplo, en un programa de bonos para la reactivación de la demanda laboral, para que las empresas empiecen a contratar más, ¿no? Entonces, si no seguimos capacitando a gente que se va a encontrar con una demanda muy baja. Pero eso es algo que podemos discutir después. Yo tengo otra pregunta para Caro, y ya estamos casi cerrando con las preguntas, antes de pasar a las preguntas de la audiencia. Caro, nuevamente, desde tu posición en el BIT, o sea, este bono apuntaba a un resultado sobre empleo, ¿no? Visto más como una cuestión de mediano o largo plazo y de inversión en capital humano, ¿tú crees que podría pensarse en un bono que tenga training en habilidades transversales o habilidades que te permitan saltar entre un sector y otro? O solamente deberíamos fijarnos en el resultado final que es empleo, independientemente de cómo llegaste? O sea, ¿te importa el empleo o te importa el aprendizaje que te permitirá después moverte? Sí, gracias, Rafa. Mira, a mí este bono, digamos, yo creo que hizo bien en enfocarse en un solo objetivo. A veces como que si dispersas demasiado el instrumento para lograr miles de cosas a la vez, no haces nada bien. Y en este caso en particular, donde era tan difícil estructurar a todos estos actores y además hacer un proyecto que iba en contravía de las reglas de ejecución presupuestal tradicionales de nuestro país, está bien enfocarse en poner el pie en el cañón, que al final termina siendo el empleo. Para el trabajo es para el trabajo y para el trabajo de calidad. Habiendo dicho eso, sí hay programas muy interesantes y he aprendido bastante aquí de los colegas de CIPSCO que me han enseñado sobre esto, mucho más maduros que hacen lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, en Inglaterra, para los jóvenes. Y pagan por resultados intermedios y pagan por resultados finales y tienen como unas tarifas y te dicen, y allí hay unos resultados intermedios muy interesantes que buscan básicamente mirar si las personas lograron aprendizajes importantes en las competencias laborales que recibieron durante el programa. Y eso es bien chévere porque tú no solamente estás garantizando que el programa te logra el resultado de empleo a largo plazo, sino que quizá le estás dando a la persona unas habilidades que le van a permitir luego mejorar su trayectoria laboral en el largo plazo. También debe ser muy chévere el efecto que esto tiene sobre la calidad de la educación y de la formación laboral en Inglaterra, y los incentivos y la mejora como de calidad de los operadores, que creo que a donde apuntaba tu pregunta hace un rato. Pero vamos paso a paso. Y en Colombia en particular, donde la informalidad laboral es un privilegio de tan pocos, y sobre todo no es el privilegio de la población que atiende el DPS, yo creo que ya es un logro brutal conseguir lo que se está consiguiendo. No, total, gracias, Caro. Te
Tengo una última pregunta para Germán, para cerrar las preguntas a los panelistas y pasar a las preguntas de las personas que tienen la sesión. Germán, sí, a ver, hemos escuchado la presentación de Juan Camilo y los puntos de vista de todos ustedes como panelistas. Es una evaluación súper positiva, ¿no? O sea, no hay evaluaciones similares en la región que tengan impactos tan fuertes. Todo el sistema de incentivos apunta a que se está haciendo buen uso de los recursos públicos. Entonces, son resultados en verdad súper positivos y esperanzadores. Si tú tuvieras que dar un consejo o una visión como Fundación Corona, ¿no? Como implementador y financista de este bono, ¿cuál sería? ¿Cuál sería para el futuro? ¿Cuál sería el futuro de un bono en el país? Pues mira, Rafael, nosotros como fundación entramos en esto, Daniel lo relataba muy bien, por el análisis en los últimos 10 años de los recursos que se han invertido en estas temáticas y lo poco efectivos que han sido esos recursos en relación a las expectativas iniciales. Y cuando eso lo cruzamos hoy con las expectativas de tantas alcaldías, gobernaciones, entidades de gobierno nacional y entidades privadas y de cooperación en Colombia para destinar recursos de formación para el empleo en los próximos años, pues creemos que esos aprendizajes menos mal se dieron antes de la coyuntura y tenemos unos recursos para hacerlo, unos recursos en términos técnicos de los cuales puede echar mano el ecosistema. Estamos hablando de iniciativas, por ejemplo, si tú sumas solo la alcaldía para la ciudad de Bogotá, todo lo que tienen proyectado hacer las secretarías en los próximos 3 años son más de 90.000 personas, pasando por formación o entrenamiento para el empleo. Si a eso le sumas lo que están hablando las gobernaciones y las alcaldías a propósito de recuperación económica, lo que está pensando el gobierno nacional, en fin, más lo que viene de cooperación internacional y entidades privadas, pues es una expectativa muy grande que tiene que apalancarse desde lo que ya sabemos y los aprendizajes, que es otro de los ausentes que hemos visto como fundación, y es que a la hora del diseño de las nuevas iniciativas, sean política pública o desde privados, no se apalanca desde los aprendizajes y no se tienen adecuados diseños que estén enfocados a los resultados. Yo creo que hay un aprendizaje tras bambalinas de esta evaluación de algo que funcionó muy bien y que uno tuviera la expectativa de que funcionara mejor de acá en adelante, y es que todas las iniciativas importantes en expectativa de metas o en la cantidad de recursos invertidos o en las entidades que están detrás, todas las iniciativas deberían tener esta evaluación de impacto. Y todas las iniciativas deberían tener la posibilidad de tener una buena gestión de conocimiento, que lo mostró muy bien Daniel en la mañana, la gestión de desempeño teniendo un muy buen registro para tomar decisiones y reaccionar durante la marcha. Pero que eso sea la base cruzado con otra cosa que pasó en esta iniciativa que me parece que debería ocurrir con todas, y es una adecuada colaboración para tener, por ejemplo, los datos de pila. El poder tener los datos de pila permite hacer un análisis de qué significaría si en el momento del diseño o posterior a la ejecución de todo lo que ha pasado en los últimos 10 años, hubiéramos hecho este análisis, hubiéramos encontrado para qué servía cada uno, qué eran los resultados diferenciales que se estaban generando, ver si se había cambiado la trayectoria de las personas en términos de su probabilidad de llegar al mercado laboral. No lo hicimos, lo estamos empezando a hacer. Creo que lo que más resaltaría a propósito de este panel, además de lo que hemos hablado y seguiremos hablando en los que quedan en relación a los beneficios de este mecanismo de bonos de impacto social y en general de pago por resultados, es puntualizar en la necesidad de los datos, de la colaboración institucional y de una decisión política e institucional, porque a veces es costoso, de irse de frente con los datos y ver qué pasó y ver qué aprendimos. Nos falta la colita. ¿Qué es la colita? Esos aprendizajes, ¿cómo nutren lo que vamos a hacer de acá en adelante? Lo que vamos a diseñar, todas estas expectativas de decenas de miles de beneficiarios en todo el territorio del país que van a salir de programas de formación para el empleo. ¿Qué significa nutrir eso con los aprendizajes que nos están dando la evaluación de resultados y la evaluación de impacto? Sí, totalmente de acuerdo, Germán. O sea, de hecho, es también interesante el esquema de los bonos, porque sientas en la misma mesa al sector público y privado, pero también a la academia, ¿no? Y en este caso se ha hecho una evaluación con costos relativamente reducidos, porque son con el uso de datos administrativos. Entonces, a veces las evaluaciones de impacto pueden ser muy caras cuando tienen levantamientos de datos. Acá se utilizó datos administrativos que, como tú dices, podrían haber sido usados para evaluar otras políticas en el pasado. Está la decisión política de querer usar los datos, querer aprender y rediseñar programas a partir de
los resultados y que los resultados sean estimados de manera robusta e imparcial, ¿no? Entonces, es cuestión de aprendizaje. Creo que a mí otra de las cuestiones que me gusta mucho de este esquema es justamente el hecho de generar evidencia y compartirla, ¿no? Creo que es una situación en la que todos se benefician. Yo quería agradecer a los 4 panelistas por su súper buena disposición y respuestas. Creo que han completado muy bien la presentación de Juan Camilo y del estudio tan interesante que ha hecho. Hay algunas preguntas de los asistentes. Tenemos poco tiempo, entonces básicamente yo quería... hay una sesión posterior a esta que es para ver más los detalles metodológicos de la evaluación. Entonces, muchas de las preguntas que están acá van a esos detalles. Entonces, les pediría a los que quieren quedarse para escuchar más del estudio, que se queden. Yo voy a tomar solo algunas que tienen que ver más con la implementación y con la repercusión de la evaluación para futuros diseños. Juan Camilo, ¿qué encuentran ustedes en cuanto a efectos heterogéneos por operador y por ciudad? Claro, sí. Entonces, comento la aproximación que para entender por operador por ciudad. Empleando Futuro tuvo 4 operadores. Aprovecho voy a explicar un poquito el contexto. Antes de la evaluación de impacto, lo primero que abordamos en este proceso fue un estudio de factibilidad. Es decir, como era una evaluación ex post, precisamente la primera solicitud de CIFSCO fue, bueno, ¿qué podríamos hacer? O sea, con los datos que hay, con la forma como funciona, como operó el programa, ¿es posible o no hacer una evaluación de impacto? Entonces, en el 2019, precisamente se generó un documento que fue analizar si era posible o no hacer un tipo de evaluación de impacto. En ese momento, creíamos que pusimos a prueba, precisamente pensamos que íbamos a poder hacer un análisis de regresión discontinua, precisamente por lo que uno de los criterios de elegibilidad para el programa es el puntaje del SISBEN. Hay otras investigaciones en Colombia que han utilizado ese punto de corte del SISBEN para intentar medir efectos. Entonces, tomamos los datos, comenzamos a hacer los análisis y algo que hicimos en ese punto fue hacer análisis de potencia. Es decir, qué tan grandes eran las distintas muestras para todo el programa y por operador para determinar si se podía o no hacer evaluación de impacto. Entonces, en el concepto técnico del año pasado, primera conclusión a la que llegamos, no se pudo hacer un análisis de regresión discontinua por la información que había en torno al punto de corte del puntaje del SISBEN. Y segunda conclusión, no podíamos hacer evaluación de impacto por operador por los tamaños de muestra que había por operador. Entonces, lo que hicimos y está reportado en los anexos de la evaluación de impacto fue mostrar la historia laboral de los participantes por operador. Eso sí está disponible precisamente. Y efectivamente es distinta. O sea, si ustedes miran la evolución durante esos 59 meses de información para cada uno de los 4 operadores y lo que consultan en el reporte, van a ver que efectivamente hay historias diferentes. Entonces, no tenemos, digamos, por las conclusiones a las que llegamos el año pasado sobre los análisis de potencia y qué tanta información teníamos para poder hacer la evaluación de impacto, no tenemos efectos por operador, pero sí es posible analizar o entender diferencias o ver efectivamente el panorama por operador en los anexos del reporte. Tal vez eso es lo que mencionaría. Es decir, una conclusión que a mí me gusta mucho al respecto. Qué valioso fue hacer un estudio de factibilidad de la evaluación de impacto antes de hacer la evaluación de impacto. Fue la primera vez que precisamente, y es algo que no es común, por lo general a veces se hace un programa, se le dice, listo, vamos a hacer evaluación de impacto, se contrata, se comienza, llegan los datos y dice, ay, ¿y qué es posible hacer? O sea, tal vez las estrategias de identificación que se habían pensado no son factibles, es una situación muy angustiosa. Entonces, la verdad sí, esa es una conclusión, yo creo también del proceso que se ha hecho con CIFSCO en estos años, y es, recomiendo totalmente siempre hacer primero un estudio de factibilidad para saber, es más, una conclusión puede ser que no se puede hacer directamente una evaluación ex post con los datos que hay, y toca enfrentar la situación. Entonces, desacoplar, determinar si se puede hacer una evaluación de impacto bien hecha del proceso mismo de evaluación es muy valioso. Lo hicimos y eso nos permitió precisamente con antelación determinar que no debíamos intercalcular efectos por operador. Sí, mil gracias, Juan Camilo. Claro, una pregunta que creo que a pesar de que no eres autora del documento, creo que podría interesarte. O sea,
No, el paper de Juan Camilo y coautores muestra que los impactos son mayores a los 3 y 6 meses y después caen, ¿no? ¿Qué tanto esto se debe a los incentivos del esquema o es un proceso natural de los programas de formación, ¿no? No tenemos mucha evidencia de cuándo caen, pero sabemos que caen. Como que, no sé si puedes comentar al respecto. Sí, bueno, gracias, Rafa. Mira, voy a especular porque no sé la respuesta rigurosa a esa pregunta, que es bien importante, pero yo solo atribuiría a la regulación laboral colombiana. De hecho, una de los aprendizajes, un aprendizaje súper interesante que hemos tenido con estos bonos de impacto social es que si una vez tú colocas, es fácil que la gente se retenga a los 3 meses porque muchos contratos laborales para ese tipo de población son contratos de 3 meses. El reto está en mantenerlos a 6. Y ya luego mantenerlos a 9 se vuelve incluso más difícil porque los contratos laborales son así y también porque el tipo de trabajo para el que se contratan las personas no suele ser un trabajo en el que sea común tener contratos a término indefinido. Entonces yo tengo cuando yo veo los datos de Juan Camilo, esa es mi especulación, pero debería ser probada, ¿no? No sé qué opinan los colegas, pero creo que eso está asociado. Por la regulación laboral colombiana, los contratos temporales son muy comunes y son muy comunes en este tipo de población y no suele haber tanta estabilidad, desafortunadamente, para generar la población colombiana y menos para la población con la que estamos trabajando. Lo interesante va a ser ver si ellos después rotan a otros empleos también formales y eso se podría hacer. No hay ninguna razón por la que no se pueda hacer en una segunda ronda de evaluación de impacto a largo plazo utilizando datos de la pila. Buenísimo, gracias, Caro. Y de hecho, este último punto lo ato a una pregunta para Lida. O sea, varias de las preguntas que se han hecho en la sección de preguntas y respuestas van hacia lo caro, que son las evaluaciones de impacto, ¿no? Y como hablábamos, una forma de resolver este tema de costos es usando datos administrativos. Pero usar datos administrativos implica tener un marco institucional, voluntad, etc. ¿Qué tanto ves tú factible, Lida, que se puedan seguir usando estos datos para futuras evaluaciones de este bono y de futuros bonos que potencialmente podrían implementarse? Sí, mira, yo creo que cada vez más nos preocupamos por los datos y efectivamente se hace necesario tener una mayor, no solamente plataforma tecnológica o mejor plataforma tecnológica y evitar lo que tradicionalmente llevábamos de Exceles y de manera rudimentaria la información, sino efectivamente buscar que en el caso del desarrollo de Empleando Futuro fue así, con una plataforma donde tuviera información de lo que sucede con las personas, de su información sociodemográfica, que ya el mismo Estado viene desarrollando a través de información como la del CISBEN, que se viene actualizando, información, por ejemplo, la que se tiene en pila, por ejemplo, en los programas sociales que actualmente tenemos desde Prosperidad Social, como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, el programa Unidos, donde tienen también caracterización. Entonces, yo creo que cada vez más se va contando con una información y el reto está efectivamente en poder cruzar estas bases de datos, poder utilizarlas adecuadamente, poder sacar las estadísticas y los análisis correspondientes que nos permitan aportar, digamos, a estas evaluaciones. Nosotros, digamos, no tenemos muchos recursos para todos estos procesos de seguimiento y efectivamente creo que estos sistemas o estos datos administrativos nos permiten aprovechar, digamos,
toda la fuente de información que hay. Por ejemplo, hoy en día venimos desarrollando convenios con la Unidad del Servicio Público de Empleo. Tenemos un convenio que firmamos este año recientemente y donde vamos a hacer un intercambio de información donde nosotros mismos no tenemos que generar, digamos, estas bases o estos formularios porque ya lo tienen otros. Entonces es simplemente generar estos acuerdos entre entidades. El SENA, por ejemplo, es también un aliado importante. Las mismas cajas de compensación tienen sus formularios, entonces es un poco reorganizar la casa y para los temas de empleo es poder organizar esta información y aprovecharla pues para las diferentes necesidades. Súper, Lidia, muchas gracias. Y para cerrar con las preguntas, tengo una que probablemente pueda ser respondida por Juan Camilo y Germán desde dos puntos de vista distintos, ¿no? Ahí una de las preguntas de los asistentes va a los posibles efectos de desplazamiento de la intervención, ¿no? Básicamente que las personas que están siendo contratadas las personas egresadas que están siendo contratadas lleguen a reemplazar a trabajadores actuales de la firma, ¿no? Y cómo eso sería un problema para los efectos agregados de la economía. Encontraríamos efectos positivos de la intervención, pero malos a nivel de la economía, a nivel agregado. ¿Cómo creen que... Primero, Juan Camilo, ¿piensas que eso es un posible efecto? Y a Germán, si esto lo ve factible, ¿cómo podría reducirse la probabilidad de que esto ocurra en futuras ediciones? Es decir, Rafael, precisamente para precisión es decir, un efecto de desplazamiento entendiendo que la decisión de la firma fue contratar a una persona que surtió el proceso de capacitación versus una persona que no la había... Sí, crowding out, sí. Buen punto. No había pensado en ello. Es un efecto de equilibrio general, buen punto. O sea, pensando, claro, hay un efecto donde ya pensando en toda la fuerza de trabajo en general, podría ocurrir, pero creo que en últimas, si lo que ocurre es que la empresa o la firma lo que está utilizando es que además está utilizando el hecho de que la persona haya surtido el proceso de formación para el trabajo, pero es el proceso de formación como una señal de la productividad que esa persona puede tener al interior de la empresa. En últimas estaría, digamos, veo que la decisión de la empresa tendría sentido en últimas. No estoy tan seguro que sería un efecto, o sea, no estoy tan seguro porque, por ejemplo, si lo que está pasando es que la persona que podría aspirar a este cargo fue desplazada y no fue contratada, pero la razón por la que no fue contratada desde el punto de vista de la empresa es porque en últimas esa persona no sería tan productiva en ese puesto de trabajo. Eso está muy bien, es decir, en últimas debe haber ese proceso de match de emparejamiento, perdón, entre trabajadores y puestos de trabajo que calcen en puestos donde pueden ser productivos, es importante. Y si lo que está pasando es que esa persona que no consiguió ese trabajo tiene que surtir un proceso adicional de formación, tiene que obtener experiencia laboral de otra forma adicional, entonces lo que tenemos que hacer es mejorar la productividad o encontrarle un calce mejor a ese trabajador. Entonces, tal vez no estoy tan seguro de que el efecto en equilibrio general sea negativo, si en última lo que está pasando es que están mejorando la calidad de los emparejamientos. ¿Sí? Y esto es apenas lo que estoy como pensando a la luz de esta idea. Entonces, sí, tocaría como pensar, pero sí, vale la pena como... no he visto los temas de equilibrio general en evaluación de impacto, sería valioso pensarlos, pero bueno, bienvenidos a esa discusión. Sí, hay muy poquitos papers y como conversábamos antes con Caro, o sea, el tema de este piloto es que son poquitas observaciones, es un piloto pequeño, entonces es muy poco probable que haya efectos de equilibrio general, pero sí, podría tener un efecto positivo sobre la productividad a nivel global, que a la larga tenga un efecto sobre empleo, pero sí, dejo a Germán que desde un punto de vista más de implementación nos cuente cómo la ve. Yo creo que es necesario arrancar con una claridad técnica que a veces se pasa de vista en esto, en el diseño, en la concepción y en la comunicación de los resultados. La formación y la intermediación no participan en la creación de empleo. Esto es un proyecto con una vista de equidad. Lo que se quiere es lograr una mayor equidad en la participación de las poblaciones en el mercado laboral. No tiene ningún sentido que con los puestos que existan en un país
el porcentaje de desempleados de unas poblaciones frente a otras sea tan largo. Entonces, más allá del desempleo estructural y más allá de los empleos disponibles, esto es un ejercicio de equidad. Y es cómo lograr que el mercado laboral y las oportunidades que tiene eso en términos de movilidad social se reparta de una manera mucho más equitativa en todos los segmentos de la población y no haya siempre estos segmentos poblacionales excluidos y que no tengan acceso a un mercado que les permita lograr justamente esa movilidad social o mejoras en la calidad de vida. Entonces, uno le apuesta a que la formación, la nivelación dentro de eso, un acompañamiento más detallado, una buena intermediación personalizada y una adecuada gestión con las empresas permita que esa trayectoria desde la educación hasta el empleo, de la formación para el empleo de estas poblaciones sea más liviana y tengan mayor participación en el mercado. Por eso no crea un solo puesto de trabajo. No lo crea. Y en eso hay que ser muy claros. Otra es la agenda por la creación de empleo, que a veces tiene que ver con un montón de acciones que escapa de quienes trabajamos en temas de equidad, porque requiere de unas apuestas de macroeconomía, de estabilidad, de inversión, de exenciones tributarias, de apuestas por movilidad empresarial y más en una coyuntura como la que estamos de COVID. Esto es una agenda de equidad, lograr una mayor equidad en la participación de las poblaciones en el mercado laboral. Tiene un efecto que sí se ha visto y es que el poder trabajar de manera adecuada, esa relación entre mercado laboral y personas, tiene efectos en equidad, pero tiene efectos en productividad. Porque buenos procesos de formación personalizados y de intermediación personalizados y de gestión con empresas y personas personalizados hace que lleguen personas más productivas porque tienen formaciones relacionadas justamente con lo que necesitan las empresas. Entonces cerramos brechas de productividad y cerramos brecha de equidad. Eso seguramente tiene efectos de mediano plazo, que era lo que ustedes estaban hablando. Pero en términos de corto plazo, esto es un proyecto de equidad, no de generación de empleo. Si tenemos mucha gente formándose, pues generan menos presión sobre el desempleo en términos del indicador porque son personas que no están buscando empleo, pero esto no participa de la creación de empleo. Y a veces se asume que formar o que intermediar crea empleo y eso no. Totalmente de acuerdo, Germán. Bueno, estamos un poco sobre la hora. Yo quería agradecerles nuevamente a los 4 panelistas por el tiempo, por las preguntas, por las respuestas tan acertadas y por la discusión que creo que ha sido bastante rica. A Juan Camilo y sus coautores por hacer una evaluación tan interesante y robusta de un programa súper interesante e innovador. Yo espero en verdad que esta sea que sea la primera evaluación de tantos, de programas que se implementen en Colombia y en la región en general. Muchas gracias a todos los que se quedan en el espacio para que sigamos conversando ya de preguntas adicionales de la evaluación. Lo que voy a hacer es que voy a seguir revisando el Q&A que ustedes tienen sus preguntas, pero antes de iniciar, es muy importante, este ha sido un trabajo colectivo desde acá, desde la universidad. Entonces, también nos están acompañando, estamos todos los coautores acá del estudio. Está Gustavo García, también colega en el Departamento de Economía de la Universidad FIT, y Marlene Cardona. Somos los 3 autores del estudio, precisamente. Entonces, si quieren, voy a hacer una cosa. Entonces, voy a ir al Q&A, voy a comenzar a leer quién formula la pregunta, cuál es la pregunta, y voy a comenzar a dar unos elementos adicionales al respecto. Pero si Gustavo y Marlene quieren hacer alguna mención adicional a la pregunta que he mencionado, bienvenidos. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Hacemos ese proceso? Listo. Perfecto. Ok, excelente. Bueno, entonces estoy yendo acá al Q&A. Voy a procurar ir, entonces voy a ir desde el principio del Q&A, precisamente pues para ir abordando preguntas que fueron formuladas en ese orden, digamos. Muy bien. Nos escribe Matilde Pelizari, disculpa si no pronuncié correctamente tu apellido. ¿Se usó datos cualitativos para formar el grupo de control? Si tomamos en cuenta que la selección de los beneficiarios estuvo basada, además de los criterios de elegibilidad, en entrevistas sobre el proyecto de vida, la motivación, etcétera, tal vez datos cualitativos mostrarían una diferencia entre el grupo de tratamiento y el grupo de control. Entonces, Matilde, efectivamente te puedo comentar lo siguiente. Efectivamente, no se utilizó ningún enfoque cualitativo para seleccionar a este grupo de personas. Aparte, efectivamente, de la información que teníamos en los registros administrativos del programa, no ocurrió una interacción adicional con los participantes para determinar si podían o no ser parte del grupo de control. Lo que utilizamos fueron criterios o métricas lo más objetivas posibles para determinar si ese grupo de control era o no comparable con el grupo de tratamiento. En primer lugar, empleado futuro tenía 3 posibles criterios de elegibilidad para que las personas
aparte pues de vivir en Bogotá, Cali o Pereira, tener unos criterios que debían cumplir las personas para poder participar en el programa. Uno puede hacer que participen a los niveles 1 o 2 del SISBEN, el sistema. Eso fue un estudio de factibilidad. Y lo que se hizo allí también de un punto de vista cuantitativo, no cualitativo, sino fue más porque se hizo acceso a bases de datos administrativas, pues como no se diseñó desde el inicio la evaluación de impacto, pues lo que se hizo fue de un punto de vista cuantitativo en ese reporte de factibilidad, era determinar cuál era el mejor grupo de control, ¿sí? Cuál era el mejor grupo de comparación a aquellos individuos que efectivamente habían pasado por el programa. Y ahí, por ejemplo, evaluamos este grupo que eran personas inscritas más no certificadas. Y lo pusimos un poco a competir con el grupo de control, pues que finalmente quedó, que eran personas con elegibles, pero que finalmente no se inscribieron pues por alguna razón. Y dadas las pruebas estadísticas desde un punto de vista cuantitativo, encontramos que el mejor grupo de control pues era asociado a los elegibles no inscritos. Y es un poco también una otra parte es que la evaluación de impacto es más cuantitativa y analiza el impacto, pero el análisis cualitativo lo que le dice a uno también, y es muy importante también hacerlo en este tipo de estudios, es cuáles son los mecanismos detrás que generan esos impactos, es decir, mirar a ver cuáles son los feelings de los participantes que llevaron a que estas personas efectivamente se engancharan en el mercado laboral, duraran 6 meses, más allá del simple efecto cuantitativo. Entonces, por ejemplo, esa línea cualitativa sí es muy importante, pues, hacerla, pues, para mirar cuáles son los mecanismos que hay detrás de la evaluación de impacto, ¿no? Ok, perfecto. Gracias, Gustavo. Bien, entonces vamos a seguir para ir abordando otras de las inquietudes. Voy a seguir avanzando en el listado precisamente. Bien, nos preguntó José Romero, en todos los impactos mostrados hubo una tendencia donde al inicio los impactos eran más altos que los impactos a mayor número a medida que pasaban los meses del tratamiento. ¿A qué se puede deber eso? Tal vez, José, te comentaría algo. Ocurre yo creo que por dos razones. Uno, efectivamente, porque el contrato creo que tiene que ver uno con el estilo de contrato de pago por resultados, donde los incentivos adicionales de pago ocurrían si las personas permanecían en trabajos formales 3 meses y 6 meses después de que terminara su proceso de formación. Y recuerda que es precisamente en torno a los 6 meses donde vemos esos picos. Pero además, y después comienza a disminuir, pero algo que sí te puedo comentar es que en la literatura internacional que evalúan esta clase de programas, programas de formación, en últimas, de formación, ese proceso, eso en la literatura se conoce como fade out o fading, el efecto de disipación. Es algo que suele ocurrir. Es decir, efectivamente los programas, esta clase de intervenciones, cuando efectivamente se encuentran efectos, son mayores en el corto plazo, pocos meses o después de que termine la intervención, y a medida que va pasando el tiempo, esa disipación ocurre. Entonces, no es solamente algo que pues lo vimos en este caso en el Plan del Futuro, pero es consistente con evidencia internacional en otra clase de programas que se han hecho tanto en países desarrollados como en países en vías de desarrollo. Precisamente. Muy bien. Listo. Si en algún momento Marlene o Gustavo quieren hacer un comentario, me abren el micrófono. Sí, lo que acabas de complementar un poco, que la literatura ha mostrado eso. De hecho, hay un documento reciente que se hizo una evaluación de impacto con una aleatorización para un programa de Carvajal en Cali, y muestran que sí, que hay un efecto disipador, ¿no? Aquí lo importante es que aparentemente, dado el mecanismo que tiene el empleando de este programa de BIS 1, es que dado ese mecanismo de contratación del programa que hace seguimiento tanto a 3 como a 6 meses, generan que los efectos de disipación no sean tan altos. Es decir, que efectivamente el efecto se disipa, pero permanece incluso después de 15 meses, es decir, después de un año. Y ese efecto es relativamente alto, y desde el punto de vista estadístico, pues es importante. Entonces hay que tener en cuenta aquí que quizás, dado el mecanismo que tiene Empleando Futuro, pues hay un efecto de disipación, pero ese efecto de disipación es mucho menor, como con la literatura que uno puede ver en comparación, pues, en este tipo de programas que se concentran en formación, habilidades duras y habilidades blandas. Algo adicional es que además del efecto de disipación, también es importante que este mecanismo, este esquema de pago de resultados que tuvo el bono,
genere esta experiencia laboral que es tan importante para estas personas vulnerables y que a partir de esa experiencia y de todas esas habilidades y que adquieren en la participación en este mercado de trabajo, puedan seguir pues consiguiendo otros trabajos y continuar ampliando su experiencia. O sea, que esta sea como la base para que ellos puedan continuar participando y mejorando sus habilidades. Vale, gracias, María y Gustavo. Bien, voy a seguir avanzando en el registro. Sí, vamos bien. Ok. Hay una pregunta de Patricia Castillo. Dice lo siguiente, leo la pregunta de Patricia. ¿Cómo cree que las barreras individuales derivadas de la condición social de los participantes se pueden moldear y fortalecer y así contar con participantes seguros de sí mismos, con proyección y motivación que impacten en la selección de las empresas? Patricia, te puedo comentar lo siguiente, y es que aparte de la evaluación de impacto que nosotros hemos desarrollado, en algún momento la mencionó Carolina, y este es uno de los documentos que tiene CIPSCO. Hay una evaluación de procesos que realizó Instiglio el año pasado, de Empleando Futuro. Y uno de los resultados muy interesantes en esa evaluación, ahí hubo diálogo con participantes, se recolectaron muchas fuentes de información, fue lo mucho que valoraban un componente de la intervención, que fue el acompañamiento psicosocial. Ese fue un componente, o sea, no. Entonces, además de, por ejemplo, la formación que les comentaba en habilidades duras, como por ejemplo informática básica en algunos casos, había un acompañamiento a los participantes que fue muy valioso, en palabras de los mismos participantes. Entonces, efectivamente, lo que tú mencionas es un elemento de, digamos, yo lo relacionaría más a esas características, rasgos de personalidad o habilidades socioemocionales que cuando las personas logran desarrollarlas y fortalecerlas, en últimas, benefician les son benéficas, pero además les ayudan en su desempeño en el mercado laboral. Entonces, hay evidencia, en este caso, ¿no?, más de la evaluación de procesos, que ese componente, el acompañamiento psicosocial, fue muy valioso y lo fue valorado por los participantes en línea con lo que tú mencionabas. Sí, algo para adicionar allí es que justamente yo creo que el bono pensó mucho en esas barreras para estas personas más vulnerables, y justamente ese acompañamiento psicosocial constaba, por ejemplo, en manejo del estrés o desmotivación de los participantes. Entonces yo creo que eso también ayuda a mantenerlos enganchados en el proceso. Y adicional a esto, hay otra clase de ayudas, también, por ejemplo, de transporte o en alimentación, o por ejemplo en las gafas para cuando cuando tenían que ir a trabajar. Entonces yo creo que toda esta clase de ayudas ayudaron a disminuir esas barreras de las que habla Patricia. Ok, listo. Voy a seguir leyendo preguntas de registro. Hay una pregunta directamente de Carolina, y es ¿cómo se manejó la seguridad de la información? Carolina, creo que a lo que te estás refiriendo efectivamente es al fin y al cabo, utilizamos información de registros administrativos nacionales que tienen unas reglas sobre bajo qué circunstancias y cómo se pueden utilizar. Entonces, con gusto puedo contestar esa inquietud. Todo se manejó primero, para ese proceso hay algo muy importante entenderla, y es que está CIPSCO, está Prosperidad Social y el Ministerio del Trabajo. Prosperidad Social como la entidad que tenía manejaba los registros de la base de datos del SISBEN 3, enero de 2016, y el Ministerio del Trabajo como la entidad con la cual se hacían los cruces de pila. Entonces, lo primero es que efectivamente para poder tener acceso o hacer cruces con esas bases de datos, siempre se tienen que haber unos acuerdos previos de acuerdos de firmas de confidencialidad. Hubo firmas de esos acuerdos de confidencialidad por parte de nosotros en la universidad, con el DPS y entre el DPS y el Ministerio del Trabajo, precisamente para hacer esos cruces. La forma en cómo entonces, después de firmas esos acuerdos, se le pasaba un registro de personas a la Prosperidad Social. Prosperidad Social hizo los cruces respectivos con el registro del SISBEN. Esos registros después pasaron al Ministerio del Trabajo para que fueran cruzados con pila. Y ya esos registros, en últimas, terminados de cruzar con las dos bases, volvían al DPS, eran revisados y después pasaban en este caso a CIPSCO para llevar a cabo la evaluación de impacto. Parte de los acuerdos de confidencialidad es que la información solamente se puede utilizar con este propósito académico de hacer la evaluación de impacto. No se puede hacer, es decir, para generar esta clase de productos académicos no se puede utilizar para ningún tipo de propósito. Es parte de los acuerdos que fueron firmados. Entonces, sí, efectivamente,
el uso de registros administrativos es muy valioso y fíjense lo que nos permite hacer en términos de medir de forma objetiva, no solo este programa, sino cualquier programa social en Colombia, yo creo, pero implica efectivamente acuerdos claros y reglas claras sobre cómo vamos a acceder a esta información, pues para que se proteja la información de las personas. ¿De acuerdo? Muy bien. Sigo leyendo el registro. Ok, hay una pregunta de Juan Camilo Betancourt que dice lo siguiente. ¿A qué corresponden los certificados no intermediados en la lista de personas e integrantes en los grupos de control y tratamiento? ¿Por qué no se toma en el grupo de tratamiento? Claro que sí, entonces te explico, es lo siguiente, y ahí tal vez, si cualquier cosa, tal vez si Laura, si quiere en algún momento hacerme una, si comento alguna imprecisión, le pediría a Laura que haga la aclaración. Entonces es lo siguiente. Cuando las personas terminan la formación, piensa lo siguiente, hay formación y ahí los programas tenían, perdón, formación e intermediación laboral. Cualquier persona las personas que surtían tránsito por medio de los programas de Empleando Futuro tenían sido el acompañamiento. Entonces, cuando una persona terminaba su proceso de formación, recibía una certificación. Entonces, de ahí viene el término certificados. Pero algunas personas que aunque recibían ese proceso de certificación, por algún motivo, no seguían adelante. No seguían adelante, la persona entonces no seguir adelante quiere decir que esa persona no recibía el acompañamiento de intermediación. Entonces de ahí viene el nombre, por eso es que se conocen como certificados no intermediados, y en la tabla que presenté en las diapositivas, esa misma tabla también está en el reporte, pueden ver exactamente cuántas personas nos hacemos referencia. Entonces es lo siguiente, y esto recuerdo que surgía de algunas conversaciones cuando estábamos definiendo el grupo de control, perdón, el grupo de tratamiento, y era parte de cómo se diseñaron los programas de Empleando Futuro. Se considera que es la combinación de formación e intermediación lo que hace el tratamiento completo. O sea, nos quedamos cortos si solamente, digamos, apoyamos a esta población vulnerable con un proceso de formación, pero después no se le brinda el apoyo para intentar encontrar un empleo, un trabajo. Entonces, la pregunta era si estas personas, los certificados no intermediados, los incluíamos o no en el grupo de tratamiento. Después de conversar precisamente con el equipo en el Banco Interamericano y conversar con el equipo de CIPSCO, tomamos la decisión de que consideramos que una persona había sido tratada, es decir, había recibido el tratamiento pleno, digamos, de Empleando Futuro, si además de la formación recibía el proceso de acompañamiento en intermediación. Entonces, por eso los certificados no intermediados no ingresaron al grupo de tratamiento. Esa es la razón por la cual hicimos. Para que en últimas, cuando habláramos de un tratado, era no solamente una persona que había sido formada, que había recibido un proceso de formación, sino que además había recibido un acompañamiento para encontrar un trabajo. Gracias, Juan Camilo. Y solamente para complementar, y esto muy desde la parte, digamos, operativa del bono, como tú decías, hay un embudo y hay ciertas, digamos, etapas que van surtiendo pues los participantes, y de ahí pues como tanto detalle en que cumplieron la formación, pero efectivamente, digamos, no necesariamente, la mayoría en sí fueron enviados a diferentes procesos de intermediación laboral, pero pues hay algunos que por supuesto se van quedando por diferentes razones. Entonces, solamente como para aclarar que es como parte de la operación que vaya cerrando ese embudo y hayan como unas tasas de éxito en cada una de esas etapas. Veo acá, Matilde, precisamente, Matilde, haces esta siguiente pregunta. Entonces, el estudio pudo mostrar por qué no fueron seleccionados los elegibles no inscritos. Buen punto, Matilde. Entonces, en la evaluación de impacto, no sabemos por qué una persona que era elegible, ese grupo de personas que eran elegibles para seguir en el proceso, para seguir adelante con Empleando Futuro, pero no lo hicieron. En la evaluación de impacto no tenemos información de por qué no siguieron adelante. ¿Qué sí sabemos? Que es un grupo comparable en un grupo de características observables con los individuos del grupo de tratamiento. En características observables. Y acá brindo un detalle técnico que puede ser importante para entender los resultados. Esos individuos del grupo de control y del tratamiento los pudimos comparar en distintas dimensiones observables, con base en la información del CISBEN, con base en sus historias laborales durante 2015-2016, pero de seguro habían otras características individuales no observables en las que se diferenciaban.
tal vez son esas características las que explican el por qué esas personas que eran elegibles no terminaron entrando al programa, el grupo de control. Entonces, en la metodología, para poder tomar en cuenta esas diferencias que puede haber entre esos individuos que están en el grupo de control y de tratamiento, todas las estimaciones se basan en modelos que incluyen efectos fijos individuales. Esos efectos fijos individuales ayudan a capturar cualquier característica que tengan los individuos, tanto el grupo de control o el grupo de tratamiento, que no hayamos podido observar en los datos que tenemos, pero que son características que pueden explicar el que ingresen o no a empleado futuro, o incluso o pueden explicar su éxito después posterior en el mercado de trabajo. Entonces, el hecho de que las estimaciones incluyan este efecto fijo individual nos ayuda por lo menos a controlar por ahí todas esas características que no cambian en el tiempo, pero que pueden tener un efecto muy importante en que las personas decidan o no ingresar a empleado futuro, en la duración de ellos en el empleado futuro, y en últimas, en la historia laboral de esas personas después de participar en el programa. Es un detalle un poco técnico, pero es importante, creemos, es importante. Y cuando revisamos las estimaciones, nos parecía que era muy importante pues, poder tener estimaciones que incluyesen efectos fijos individuales. Mil gracias nuevamente, por supuesto, al equipo de AFIT por todo el trabajo a lo largo de estos años.